Página 19 de 289. Sociedad sitiada, por Zygmunt Bauman, 2002. 0.3. Introducción. El mundo está agotado. Cualquier similitud con la conocida expresión localidades agotadas es puramente fortuita, una ficción que la sintaxis insinúa. Cuando uno ve un letrero como ese en la taquilla de un cine o un teatro, sabe inmediatamente que ya no queda espacio disponible, aquí, en este edificio, y esta noche, y que debe cambiar sus planes para la velada. Estas localidades agotadas son, sin embargo, solo un pequeño espacio entre muchos otros. Y en el momento en el que lee el cartel, uno está parado fuera de esa misma localidad agotada. Hay otros edificios a los que uno puede ir, y si uno insiste en ingresar en esa localidad, es de hecho probable que en otro momento pueda hacerlo. Sin embargo, esto no resulta así en un mundo agotado, por la simple razón de que il n'y a pas hors du monde. No hay una fuera del mundo, no hay una fuera, ni una vía de escape, ni sitio para refugiarse, ni espacio para aislarse y ocultarse. No hay ningún lugar en el que pueda afirmarse con un mínimo de certeza que uno se encuentra chez soi, en su casa, que es libre de vivir a su manera y perseguir sus propias metas, y de no prestar atención al resto de las cosas a causa de su irrelevancia. La era que comenzó con la construcción de la muralla china y la de Adriano, y que terminó con el muro de Berlín, está definitivamente cerrada. En este espacio planetario global ya no se puede trazar un límite tras el cual pueda uno sentirse verdadera y absolutamente a salvo. Y esto es definitivo, vale para hoy tanto como para cualquier futuro que podamos imaginarnos. Cada sitio concebible que uno ocupe en un momento dado, o el que pueda ocupar en otro, está indefectiblemente dentro del mundo, y destinado a permanecer en su interior para siempre, se entienda por esto último lo que se entienda. En este mundo agotado, somos todos residentes permanentes, sin otro sitio a donde ir. Ese agotamiento se advierte desde adentro. No se trata simplemente de un nuevo producto del mercado de la información. Uno siente ese agotamiento, lo vive a diario, y se haga lo que se haga, esa experiencia del agotamiento no desaparecerá. Pobres de aquellos que olviden tenerla en cuenta, o que en su jactancia sueñen con desentenderse de ella. El despertar podría ser devastadoramente cruel, como lo fue el de la mañana de un 11 de septiembre para aquellos neoyorquinos que quizás pensaban que las cosas que ocurrían allá afuera, tras sus fronteras vigiladas, no afectaban ni podían afectar su bienestar, que todos los lápices necesarios para trazar el límite entre la buena y la mala suerte podían encontrarse de este lado de la frontera, y que muy pronto el escudo antimisiles más tecnológicamente avanzado sellaría completa e infaliblemente esa frontera. La globalización es el término que comúnmente se utiliza para dar cuenta de esa extraña experiencia del mundo que se agota. Al aproximarse a su límite la velocidad de transmisión, y asimismo, la de las señales activadoras, la velocidad de la luz, la casi instantaneidad de la sucesión de causas y efectos transforma incluso mayores distancias en puntos cercanos, y en último término, acaba con la distinción misma entre causa y efecto. A los fines prácticos, sean los que sean, nos encontramos todos muy cerca, y por cierto íntimamente, los unos de los otros. Debido a que la globalización implica el movimiento de la velocidad hacia sus límites y la reducción de la distancia hasta hacer de ella un factor cada vez más despreciable en el cálculo de los cursos de acción, la globalización se diferencia por completo de todas las otras expansiones territoriales del pasado. En términos de Paul Virilio, vivimos en un mundo que ya no se basa en la expansión geográfica sino en una distancia temporal que disminuye a medida que aumentan nuestras capacidades para el transporte, la transmisión y la teleacción. El nuevo espacio es un espacio-velocidad, ha dejado de ser un espacio-tiempo. Virilio sugiere que la velocidad ya no es un medio instrumental, sino un medio físico,
Podría decirse que la velocidad es una especie de sustancia etérea que satura el mundo, en la que cada vez más se transfiere una parte mayor de lo que sucede en el planeta, lo que adquiere en el proceso nuevas cualidades que únicamente la mediación de esa sustancia es capaz de hacer posible. E inevitable. Podría decirse que la más radical de las novedades que conllevó el espectacular aumento de velocidad de la acción a distancia no fue tanto lo repentino de la aparición como la instantaneidad de la desaparición, o incluso la ausencia del actor en la escena de la acción, su presencia sous rature, borrada, la aparición y la desaparición, por así decirlo, hechas una misma cosa. La nueva velocidad vuelve a la acción momentánea, y por ende virtualmente imposible de prevenir, así como potencialmente imposible de castigar. Y la imagen especular que nos devuelve esa impunidad de la acción es la vulnerabilidad de sus objetos, potencialmente ilimitada e irremediable. Uno de los efectos quizás más trascendentes de esta nueva situación es la endémica porosidad y fragilidad de las fronteras, y la futilidad inherente de toda delimitación, o al menos su naturaleza irreparablemente provisoria y su incurable revocabilidad. Los límites son siempre tenues, frágiles y porosos comparten, en todos los casos, la misma y novedosa facilidad para la desaparición, son borrados en el mismo instante en que se los dibuja, dejando tras de sí, como la sonrisa del gato de Cheshire, nada más que el recuerdo, igualmente volátil, de haber sido trazados. La discontinuidad geográfica ya no constituye un factor a considerar, porque el espacio-velocidad, al cubrir la totalidad de la superficie de la Tierra, acerca a todos los puntos del planeta a una misma distancia velocidad el uno del otro, volviéndolos contiguos sin excepción. Hace más de 2 siglos, en 1784, en su libro Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, idea de una historia universal en sentido cosmopolita, Immanuel Kant formuló una profecía acerca del mundo por venir, die vollkommene bürgerliche Vereinigung in der Menschengattung, una unificación perfecta de la especie humana a través de la ciudadanía común. Eso sería, según notó Kant, el cumplimiento de was die Natur zur höchsten Absicht hat, del supremo designio de la naturaleza. Tal debía haber sido, en opinión de Kant, el designio de la naturaleza desde un primer momento, ya que el planeta que habitamos es una esfera, es imposible aumentar la propia distancia sin cancelarla. En último término, la superficie del planeta en el que vivimos no permite una dispersión infinita, y a fin de cuentas todos tendremos que aprender a ser buenos vecinos por el simple hecho de que no tenemos otro sitio a donde ir. La superficie de la Tierra es nuestra propiedad común, ninguno de nosotros tiene más derecho a ocuparla que cualquier otro miembro de la especie humana. Así, al final, en el momento en que los límites de la dispersión se hayan hecho sentir, no habrá otra opción que vivir juntos y ayudarnos mutuamente. Finalmente, ese momento parece haber llegado, ya que las reflexiones filosóficas de Kant acerca del futuro de la humanidad, que habían pasado 2 siglos en silencio acumulando polvo, ignoradas por todo el mundo a excepción del puñado de expertos en las Ideengeschichte, súbitamente resurgen a la superficie del profundo olvido en el que estaban sumidas, saltando directamente al centro del debate político. Teorizar acerca del arte de la vida en la superficie de un planeta esférico puede haber sido alguna vez un lujo que era más conveniente permitirse lejos de las enloquecedoras multitudes, en la seguridad parroquial de la tranquila Königsberg, en la actualidad como lo están aprendiendo en carne propia día a día los habitantes del mundo, y como tendrán que darse cuenta, a pesar de su renuencia, los políticos, es este el tema principal en la agenda de la supervivencia humana. El ancien régimen sobre el que escribió Alexis de Tocqueville en el periodo que siguió a la Revolución Francesa era un grupo de localidades, aldeas, municipios, parroquias a las que la dinastía reinante no prestaba demasiada atención, ya que se abstenía de interferir en la vida de la comunidad y sus rutinas de reproducción endógena, y se involucraba solamente a la hora de quedarse con los beneficios de la producción local. Ese régimen fue reemplazado por un nuevo tipo de poder,
que introdujo una ley uniforme para todos, destinada a reemplazar una variopinta colección de cargas y privilegios, que apuntaba a equilibrar las diferencias entre los usos y estándares de vida regionales, y que sobre todo interfería activamente en el rumbo de la producción y la distribución de la riqueza, que empezó a considerarse nacional. Podría decirse que la Revolución Francesa dio inicio a un proceso de integración de la sociedad en un nivel supralocal ciertamente nuevo, el del Estado, que detentaba, o luchaba por detentar, un poder cuyo alcance llegara allí donde los antiguos poderes no habían podido ni querido llegar, un proceso que requirió al menos un siglo en Europa, y un siglo más en otros continentes. Los gobiernos de la Revolución Francesa actuaron para hacerle frente a la incapacidad de las municipalidades, corporaciones profesionales y otras formas de gobierno local a la hora de contener y controlar las poderosas fuerzas económicas que se alzaban por encima del nivel local y operaban más allá de su control, por cierto, el único control que podía implementarse. Los empresarios de la época despotricaban contra las estúpidas restricciones locales que entorpecían la iniciativa económica y detenían el progreso, del mismo modo en que hoy en día las multinacionales se quejan de los intentos nacionales económicamente absurdos de vigilar, monitorear y corregir la actividad económica en el territorio nacional. Para expresar su insatisfacción, empleaban un vocabulario asombrosamente similar al que hoy se conoce también a partir de los escritos y discursos de los profetas e impulsores de la emancipación de las fuerzas económicas globales que sustentan el progreso de la parroquialidad retrógrada de los Estados-nación. Igual que en ese entonces, las actuales instituciones de control democrático, político y ético, confinadas territorialmente y ligadas al suelo como lo están, no pueden hacerle frente a la extraterritorialidad y el libre flujo de las finanzas, el capital y el comercio. Igual que en ese entonces, el objetivo actual consiste en crear y dar arraigo a unas instituciones de acción política efectiva que puedan rivalizar con las dimensiones y el poderío de las fuerzas económicas ya arraigadas a nivel global, y someterlas a escrutinio político y a supervisión ética. La alternativa es la continuidad y la profundización consiguiente de los efectos desastrosos de las excesivas libertades del capital, la creciente inequidad y polarización del planeta, la destrucción masiva de culturas y modos de vida, el empobrecimiento de tierras y poblaciones completas, el rebrote del espíritu tribal con sus consabidas consecuencias, el asesinato y a menudo el genocidio. El hecho concreto es que en el planeta que compartimos existen a la vez muchas maneras diferentes de ser humanos, y todavía hay más que siguen surgiendo de las guerras de reconocimiento que solo pueden esperarse de la frontera planetaria en que se ha convertido el espacio de flujos global. A menos que pretendamos exterminar por completo a los infieles, y que efectivamente seamos capaces de hacerlo, es bien poco lo que podemos hacer para modificar esta situación. Al menos a corto plazo. No hay manera de cortar camino, ni una salida rápida para las incomodidades que produce la pluralidad de voces y el choque entre los distintos modelos de lo que significa una buena vida. En el largo plazo, la cuestión es por completo diferente. En este mundo globalizado que nos ha tocado, vivimos más cerca que nunca el uno del otro. Compartimos más aspectos de nuestras vidas que nunca. Más que nunca, hoy tenemos la oportunidad de aprender y saber más acerca de las costumbres y preferencias de cada uno. Y como nuestras armas se vuelven cada vez más mortíferas, y ya han alcanzado la capacidad de destruir el mismo planeta, junto con los hogares de quienes inventan, producen, comercializan y hacen uso de esas armas, hay más razones que nunca para que todo el mundo ponga el diálogo por sobre la lucha. Aprovechemos esta posibilidad única. Tengo la esperanza de que después de mucho probar y equivocarnos la aprovecharemos, una vez que finalmente hayamos comprendido, o nos veamos forzados a comprender, por el efecto boomerang de nuestra propia ignorancia, que no hay sustituto aceptable para el diálogo. Sin embargo, para entablar un diálogo como ese, es necesario que todos nos sintamos seguros,
que se reconozca nuestra dignidad y se respete nuestra forma de vivir, y que se cuiden estas formas activamente y se les brinde toda la atención que se merecen. Sobre todo, es necesario que sintamos que todos tenemos las mismas oportunidades en la vida y la misma posibilidad de disfrutar los frutos de nuestros logros comunes. La mayor parte de estas condiciones está ausente, o se sospecha que lo están, en el nuevo desorden mundial que surge del proceso unívoco, desregulado, de la globalización. Por eso es que el recurso de la violencia resulta más tentador que la negociación. Es más conveniente librar interminables guerras de reconocimiento para comprobar cuán lejos se puede hacer retroceder al adversario, cuánto se puede lograr que éste resigne. Los contextos fluidos, como todo líquido, no conservan una misma forma por demasiado tiempo y muchos se ven tentados de averiguar cuánto son capaces de hacer para darles una forma nueva en su propio interés. Atemorizar al adversario haciendo gala de la superioridad de las propias fuerzas, o al menos de su capacidad de daño, sigue pareciéndole a muchos, y por cierto con razones comprensibles, la mejor forma de lograr ese objetivo. Tarde o temprano, ante la evidencia diaria de nuestra dependencia mutua, tendremos que darnos cuenta de que nadie puede reclamar su propiedad indivisible sobre el planeta, ni sobre parte alguna de éste. En vista de esa dependencia mutua, la solidaridad de los destinos no depende de nuestra voluntad. Lo que sí está en nuestras manos es decidir si nuestro destino común acabará en la mutua destrucción o generará solidaridad de pareceres, propósitos y acciones. Más allá de nuestras diversas creencias religiosas o políticas, a menudo tan distintas, y a veces encarnizadamente enfrentadas, todos deseamos vivir con dignidad y sin miedo, que no nos humillen, y que se nos permita buscar la felicidad. Esto constituye un terreno común lo suficientemente firme y amplio sobre el cual comenzar a construir la solidaridad de acción y concepción. El reforjado de la solidaridad de los destinos en la solidaridad de propósito y acción es uno de esos casos en los que la sentencia de que no hay otra alternativa, de la que tan a menudo suele abusarse en otros casos, puede ser pronunciada con toda legitimidad. O bien extraemos las conclusiones adecuadas de nuestra mutua dependencia global y disponemos de ellas en beneficio de todos, o ésta se convertirá, con nuestra complicidad abierta o tácita, en una catástrofe tras la cual pocos de nosotros quedaremos en pie, si es que alguno queda, para ponderar las virtudes y los defectos de alguno de los modos de vida en conflicto, o para discrepar con respecto a las diferencias entre civilización y barbarie. Tertium non datur, es así de simple. La opción, como advirtiera ya Hannah Arendt hace 40 años, es entre la solidaridad de la humanidad común y la solidaridad de la mutua destrucción. Ningún ejercicio retórico o de clasificación podrá quitar de en medio esa opción. Página 24.